Bueno, pues dando las 10:07 vamos a dar inicio a nuestro webinar de El impacto de las drogas en tu vida, prevención de adicciones. El día de hoy está aquí con nosotros el doctor Francisco González, egresado del Instituto Politécnico Nacional. El doctor ya tiene más de 4 años de experiencia en medicina laboral y actualmente es coordinador médico de Occupational Health. Entonces, Doc, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros con un tema tan importante y tan interesante para la audiencia. Te cedo el micrófono para dar comienzo al webinar. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días a todos. Gracias por tomarse estos minutos para tomar esta pequeña capacitación, esta pequeña plática que vamos a tener. Va a ser una plática muy rápida, muy sencilla. Pues como ya comentaba ahorita esta Hayes, vamos a tener esta plática que es muy, muy importante, que nos impacta a todos en nuestro mundo laboral, que nos impacta a cada uno de nuestros centros de trabajo, de diferente manera, algunos más, algunos menos. Vamos a hablar sobre todo y quiero que se centre mucho esta plática en la prevención. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como enfermeros, médicos, paramédicos en nuestro centro de trabajo? Entonces, vamos a hablar del impacto de las drogas en tu vida, prevención de las adicciones y nos vamos a centrar en el ámbito laboral. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con las definiciones, un poquito definiendo lo que es una droga, lo que es una adicción. Las drogas a grandes rasgos son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento del cuerpo y mente. Esto incluye los medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, alcohol, tabaco o algún estupefaciente. Creo que todos conocemos algún tipo de droga, conocemos algún tipo de medicamento que pueda causar adicción. Y hablando de adicción de las drogas, se refiere al consumo frecuente de estupefacientes o de alguna de las drogas mencionadas arriba a pesar de saber las consecuencias negativas que estas producen en nuestro cuerpo. Ya sabemos que son sustancias que modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas. Estas conductas peligrosas son especialmente visibles en un centro de trabajo, entonces por eso debemos estar atentos a estas situaciones. Un poquito de los tipos de dependencia que vamos a tener, tenemos principalmente dos, que son la dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia física se refiere a una neuroadaptación que tiene nuestro cerebro ante ciertas cantidades de sustancia. Esta es caracterizada por una necesidad de mantener determinados niveles de la droga en el organismo. Esto desarrolla un vínculo entre droga y el organismo. Estos componentes tienen tolerancia y síndrome de abstinencia. Entonces, ya tenemos y creo que todos conocemos algún paciente, algún colaborador que tenga este tipo de adicción, que tenga alguna adicción y vemos cómo su tolerancia hacia ese medicamento, hacia esa droga, pues empieza a ser mayor. Y cuando retiramos ese estímulo, cuando retiramos esa droga, tenemos ese síndrome de abstinencia. Creo que todos también hemos visto en algún momento algún paciente, algún colaborador con síndrome de abstinencia. Algunos ejemplos de estos tipos de adicción son el alcohol, los opiáceos, algunos hipnóticos o algunos sedantes. La dependencia psicológica. Esta implica construir relatos o trampas mentales que estas llevan al individuo a pensar que necesita esta sustancia. Un ejemplo muy importante, un ejemplo que siempre me gusta poner en este tipo de dependencia son las pastillas para dormir. La persona cree que sin eso no puede dormir y no necesariamente es la pastilla la que lo hace dormir, sino que ya es psicológico, ¿sale? Estas actividades o las actividades de la persona van siendo cada vez más intensas en búsqueda de la droga y estas se asocia a patrones de consumo patológicos. Estos condicionan una dependencia, ¿sale? Bueno, vamos a seguir con esta plática, un poquito ya de las definiciones, un poquito más de todo esto. Vamos a entrar a quién está en riesgo de presentar alguna adicción a alguna droga. Pues bueno, personas que tengan algún problema de salud mental, personas que tengan algún problema en el hogar, personas con problemas en relaciones interpersonales, relación frecuente con algún consumidor de la droga,
y entre menor sea la edad de inicio, mayor va a ser la probabilidad de que tengan alguna adicción. Entonces, si vemos, todos y cada uno de nosotros, colaboradores de Occupational Health, enfermeros, médicos, todos tenemos el riesgo de presentar en algún momento algún problema de adicción. Entonces es importante que estemos pendientes a las señales que vamos a presentar y que les voy a presentar más adelante. Bueno, de acuerdo a un poquito de epidemiología, de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco de 2016 y 2017, se encuestaron 56.877 personas entre las edades de 12 y 65 años. De aquí el 10.3% menciona haber consumido alguna droga en su vida. Es importante si hacemos esta comparación, pues sí es bastante las personas encuestadas en comparación a las personas que tenemos consumiendo alguna droga. Y el 9.9% de estas personas encuestadas comenta que ha probado en algún momento alguna droga ilegal. ¿Sale? Y la prevalencia de drogas, el mayor consumo de alguna droga está en la marihuana con el 8.6%, seguido con la cocaína con el 3.5%. Entonces vemos que sí es importante el consumo de estas drogas. ¿Vale? En cuanto a alcohol, esto hablamos en la anterior diapositiva, hablábamos de drogas ilícitas, ahorita hablamos de drogas lícitas, que son el alcohol y el tabaco. Entre la población de 12 a 65 años, el 71% menciona que ha consumido en algún momento alcohol, el 49.1% lo consumió el último año, el 35.9% lo consumió el último mes y el 2.2% menciona que ya tiene alguna dependencia al consumo de alcohol. ¿Sale? El tabaco de la población de 12 a 65 años, el 17.6% lo consumió el último mes y el 12.3% ya tiene alguna adicción al tabaco. Entonces vemos que también es importante. Son 56,000 personas, entonces sí es bastante la población de la encuestada que tiene algún tipo de adicción y ya que tiene alguna dependencia. Consumo de sustancias legales o ilegales y su impacto en el mundo laboral. Aquí ya quiero que pongan la atención, que esté su atención centrada en estas diapositivas. ¿Sale? ¿Cómo empieza una persona, un colaborador que nosotros tenemos en nuestro centro de trabajo? ¿Cómo empieza con, con el consumo de sustancias y cómo se hace una adicción? Bueno, el primer paso es que consume una sustancia por parte del colaborador, ya sea en alguna reunión, ya sea que tenga problemas en su casa, ya sea que tenga algún problema mental, empieza a probar alguna sustancia, llámese alcohol, llámese marihuana, llámese tabaco. Esto, sabemos que todas estas sustancias, todas, absolutamente todas, causan daño a la salud. Y esto aumenta el ausentismo en los colaboradores. De acuerdo a la International Labour Organization, las personas que tienen una adicción aumenta de 2 a 3 veces el riesgo en comparación con otros empleados. Entonces, ellos tienen 2 a 3 veces más ausentismo en comparación a los otros empleados. Posterior a esto, pues va a haber bajo desempeño laboral, lo que nos va a aumentar el riesgo en la accidentabilidad. Tenemos como estadística igual que del 20 al 25% de los accidentes dentro de los centros de trabajo son causadas por el consumo de alcohol o alguna otra droga. Y tenemos también como estadística importante que los bebedores tienen 3 veces más accidentes de trabajo en comparación a los no bebedores. Entonces es importante también en esta parte poner especial atención. Y esto nos va a causar, obviamente, el bajo desempeño laboral, el aumento en la accidentabilidad, nos va a causar bajas y rotación de personal. Entonces es importante que tengamos esta parte. Vamos a ver ahorita el impacto también económico que tiene a nivel productivo toda esta situación. Los factores de riesgo, vamos entrando un poquito a los factores de riesgo que tiene el grueso de nuestra población laboral, que son en 20 y 30 años. Ya vimos los factores de riesgo personales, las condiciones de vida. Vamos a ver que entre más precarias sean las condiciones de vida, pues mayor es el riesgo, perdón, de presentar alguna adicción. Y las condiciones laborales, vamos a ver que igual el puesto que tenga la persona es es importante para presentar alguna adicción.
De acuerdo a los factores de riesgo y un poquito de las condiciones en el ámbito laboral, las primeras condiciones ambientales perjudiciales son el ruido, las temperaturas extremas y el trabajo al aire libre. Estas tres condiciones ambientales se han asociado con un mayor índice de adicciones en los colaboradores. Segundo, la organización en el trabajo, la precariedad laboral, personas que trabajen en turno nocturno, personas que rolen turnos, personas que hacen tareas repetitivas o que tengan poca participación dentro de su ámbito laboral, tienen mayor riesgo de tener alguna adicción. Y de acuerdo a las características individuales, las personas de acuerdo a las capacidades, expectativas y experiencias, personas que tengan expectativas muy altas del trabajo y que no las cumplan, o que no tengan suficiente experiencia dentro del trabajo, también tienen riesgo de presentar alguna adicción. Bueno, siguiendo un poquito de estadística, de acuerdo al consumo de tabaco, tenemos que en población general, el 32.8% de la población general consume tabaco, pero de los trabajadores, el 47.3% de los trabajadores fuma. Creo que todos en nuestro centro de trabajo, independientemente en donde estemos, vemos que nuestros... permítame tantito, tengo una llamada, permítame unos segunditos. Perdón, discúlpeme. Entonces vemos que en población general el 32.8% consumen tabaco en comparación al 47.3%. Entonces, sí vemos que en población que está ahorita produciendo, en población productiva se aumenta el consumo de tabaco, igual el consumo de alcohol. El alcohol, se dice que la población general consume 5.5% de alcohol en comparación al 12.5% de la población actualmente productiva. Entonces vemos que sí es bastante, la comparación es prácticamente el doble en este caso. Continuando un poquito, las consecuencias en el consumo de sustancias en nuestro entorno laboral, el impacto creo que es ahorita lo que más nos compete para esta plática. El 12.5% de los trabajadores consumidores de alcohol indican haber padecido algún tipo de consecuencia resultado de su consumo, ya sea algún accidente, ya sea alguna baja en su desempeño, ya sea baja en la calidad de su trabajo, etcétera, etcétera. De estos, el 71.9% de los trabajadores consideran que es un problema importante en el mundo laboral. El 34.2% conoce algún compañero de trabajo que consume en exceso o alcohol o que consume alguna droga durante horario laboral. El 40.4% es consciente que puede perjudicar la salud de otros trabajadores. Estoy hablando de las personas que consumen. El 40.4% es consciente de que puede provocar algún accidente, sin embargo no lo puede dejar. El 29.6% considera que merma la productividad de la empresa y que merma su propia productividad. Y el 28.7% opina que puede favorecer un mal ambiente de trabajo. Entonces, como vemos, pues sí es un problema de salud importante, es un problema que tenemos que tratar todos, es un problema que nos compete a todos en nuestros centros de trabajo. Las consecuencias a grandes rasgos ya las vimos en el entorno laboral, vamos a verlas un poquito en el entorno personal. Obviamente, personas que son adictas tienen problemas familiares, van a tener alteraciones en el humor, ansiedad e insomnio y el aislamiento. Ahorita vamos a ver estos, sobre todo en los indicadores. Pero sí, todas estas personas, sobre todo los que están ahorita en centros de trabajo, pues van a tener este tipo de consecuencias. ¿Cómo vamos a detectar a un consumidor? Sobre todo en nuestros centros de trabajo, tenemos dos tipos de formas para identificarlos. El primero es observándolo, que son los indicadores indirectos, que les podemos llamar así. Estos indicadores son 9, los tenemos ahí en pantalla, anótenlos, grábenselos y ustedes los pueden observar en cualquier persona. El primero es un aumento en el ausentismo de las personas. Entonces, nuestros colaboradores vamos a ver que empiezan a tener mayor ausentabilidad.
Deterioro en el rendimiento, ya lo vimos, baja su calidad de trabajo, baja la cantidad de cosas que hacen durante el día. Problemas en las relaciones interpersonales, vamos a ver que les cuesta trabajo relacionarse con otras personas, sobre todo si son drogas ilícitas. La siniestralidad, ya vimos, aumentan los accidentes en estas personas. Retrasos en su trabajo, retrasos en las horas de entrada, perdón, salidas prematuras, menor calidad en la ejecución de su trabajo, prolongación de los descansos, vamos a ver que ellos se toman sus descansos y que de repente se agarran sábado, domingo y también el lunes o desde el viernes, y alteración en las funciones psicofisiológicas, ¿vale? Los indicadores directos ya habla de las pruebas de laboratorio que podemos hacerle a nuestros colaboradores. Tenemos dos, la detección de parámetros biológicos. El primero, detección en sangre, que vemos que las anfetaminas las vamos a poder detectar hasta 12 horas después de su consumo. Las benzodiazepinas, este tiempo es variable de acuerdo a la benzodiazepina que estemos hablando, más o menos entre 24 y 48 horas, hablando por ejemplo del clonazepam, que creo que es la que más recetan, sobre todo en el seguro y que podemos detectar. La marihuana hasta 300 horas posterior a su consumo, esto nos está hablando de 12 días, bastante tiempo. La cocaína hasta 48 horas posterior a su consumo. Heroína y opiáceos como la morfina 12 horas, la metadona hasta 24 horas. También tenemos las detecciones en cabello, detecciones en saliva, pero pues prácticamente no se ocupan. La que ocupamos en centros de trabajo, sí, sí o sí, tenemos las detecciones analíticas en orina, creo que todos las conocemos. Las anfetaminas las podemos detectar hasta 4 días después de su consumo, las benzodiazepinas hasta 7 a 10 días posterior a su consumo, la marihuana 30 días posterior a su consumo, cocaína 4 días posterior a su consumo, heroína y opiáceos como la morfina 4 días después de su consumo y por ejemplo la metadona hasta 10 días posterior a su consumo. Entonces, sí tenemos bastantes parámetros directos para nosotros detectar a las personas que estén consumiendo alguna droga dentro de nuestro centro de trabajo. Pérdidas para las empresas, les estaba comentando sobre todo esta parte, la parte económica es bastante importante y bastante fuerte. A nivel nacional, la encuesta de 2016 nos está hablando que son 250,000 millones de pesos. Entonces tiene que estar nuestros esfuerzos centrados a la prevención de esto. La encuesta nacional 2016 ahorita es la más actual, hay una 2022, pero apenas están haciendo el vaciado de datos. Los trabajadores con adicciones suelen presentar comportamientos conflictivos para el desarrollo de las organizaciones, lo que va a causar obviamente en impactos monetarios, ¿sale? Los sectores con mayor problema, con los que tienen mayor problema de adicciones son el restaurantero, transportista y la industria de la transformación. El consumo de alcohol es más frecuente entre campesinos, obreros, agricultores, empleados de oficina y maestros. Entonces, dentro de nuestros centros de trabajo tenemos al menos obreros y empleados de oficina, lo que todos. Entonces, es importante ver esta parte, importante detectarlos. Enfoque de la prevención y un programa de prevención a base de estrategias coordinadas. Tenemos cinco estrategias que nos recomiendan. Principalmente nosotros en nuestros centros de trabajo nos vamos a centrar en la primera. Las otras 5 estrategias las vamos a dejar de lado, las vamos a mencionar. La estrategia 2 es fortalecer la detección temprana, orientación y referencia de consumidores para detección oportuna. La estrategia número 3 es fortalecer servicios de tratamiento y rehabilitación. La 4, fortalecer normatividad, perdón. Y la 5, fortalecer el sistema de información y vigilancia en consumo de sustancias. Estas de la 2 a la 5 no nos competen tanto en el centro de trabajo, nos competen más en nuestra vida. La estrategia número 1 es la que quiero que se lleven a sus casas, que se lleven a sus centros de trabajo. Impulsar acciones integrales y preventivas para informar, sensibilizar y educar sobre los riesgos del consumo de sustancias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como lo estamos haciendo hasta ahorita, con pláticas, con resúmenes, con webinars,
dando orientación a nuestros colaboradores y se acercan con nosotros, servicio médico, nosotros orientarlos de manera adecuada, darles la información de manera adecuada, qué es lo que causan estas sustancias en nuestro cuerpo, dónde se puede acercar, con quién se puede acercar, qué es lo que podemos hacer, sobre todo si está teniendo la confianza de acercarse con nosotros, tener ese acercamiento con ellos. Entonces, esta es la estrategia que quiero que se lleven, que quiero que se lleven a sus casas, a su centro de trabajo. Y bueno, pues agradeciéndoles este pequeño espacio, esta pequeña plática que tenemos, pues les quiero agradecer por esta parte. Quiero que se lleven esta última diapositiva a sus centros de trabajo, que lo tengan ahí presente con sus colaboradores y pues muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí en el chat, los leo. Perfecto. Fran, pues muchísimas gracias por toda la información proporcionada. Creo que sin duda es información valiosa para todos nosotros, para los centros de trabajo y claro, también para nuestras vidas, ¿no? Si vemos por ahí a alguien que presenta síntomas, que sabemos que está pues en un tema ahora sí de adicciones, pues saber sobre todo esta información es sumamente valioso. Tenemos aquí Susana Pérez, muchísimas gracias. María Luisa Torres, muchas gracias. Muy bien. Recuerden que aquí está el especialista, hay que aprovechar, ahora sí que hay que preguntar absolutamente todo de lo que podamos tener dudas. Me veo por acá. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, aquí dice. Si una persona es fumador crónico de marihuana, fumador diario, fumando diario por un año, al suspender el consumo, ¿en qué tiempo tarda en desintoxicarse y salir negativa la prueba en orina? El tiempo de consumo no nos va a aumentar el riesgo, no nos va a aumentar el que salga positiva. Vimos la prueba analítica de orina hasta 30 días, entonces 30 días posterior a su consumo ya va a salir negativa. Pero lo importante aquí, si es fumador crónico y que ya lleva un año, va a ser difícil que lo interrumpamos de golpe. Entonces, sí sería más bien ver con esa parte la dependencia, con esta persona la dependencia, y sí, más o menos unos 30 días posterior ya estaría saliendo, perdón, unas 300 horas posterior, que serían unos 12 días, ya estaría saliendo negativa la prueba analítica. Ok, muy bien. Mm. Ok, tenemos. En nuestro servicio la población es súper joven y la política es cero consumo. En cuanto se detecta a una persona que consuma es baja, ¿basta con el consentimiento informado o tendríamos que anexar otro documento? Ok, sería únicamente con el consentimiento informado y que la persona, para hacer las analíticas, en este caso, que es creo que lo que entiendo, para hacerle algún examen de antidoping, únicamente con que firme el consentimiento informado sería más que suficiente. Ok, en los consumidores crónicos se toma en cuenta la última fecha de su consumo. En los consumidores crónicos se toma en cuenta la última fecha de su consumo. Sí, sí se toma en cuenta la última fecha de su consumo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Anexando un poquito al comentario que estaba arriba del consentimiento informado, va a ser difícil que las personas que consuman algún tipo de sustancia te firmen el consentimiento informado porque ellos ya saben que van a salir positivo, entonces por ahí nos podemos ahorrar esa parte. Ok, ok.
¿Alguna otra? Ok, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, pues bueno, vamos a dar por finalizado el webinar que trajimos el día de hoy para ustedes. Recuerden que desde Occupational Health estamos constantemente trayendo webinars, podcasts, boletines e infografías para seguir sumando a nuestro conocimiento y sobre todo buscando campañas más hacia la prevención. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Francisco, por estar en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que tenemos redes sociales. Estamos en Facebook como Occupational Health México. También estamos en LinkedIn como Occupational Health México. Y en YouTube pueden encontrar todos nuestros webinars y capacitaciones en temas de salud, salud ocupacional, wellness y bienestar global. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.